Estimados participantes, continuamos con una sesión más del Diplomado de Derecho Digital. En esta sesión tenemos como ponente a la doctora Fátima Toche, quien nos expondrá el tema de inteligencia artificial. La doctora Fátima es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cursa el doctorado en Derecho en USIL con la tesis Inteligencia Artificial y el Derecho a la Protección de Datos Personales, es máster en Administración de Empresas por la UPC. Cuenta con un máster en Dirección de Negocios Internacionales por la Escuela de Organización Industrial de España. Es gerente legal y jefe de división en Derecho y Nuevas Tecnologías en Iriarte y Asociados. Es docente de Derecho Informático, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Derecho y Tecnología y Aspectos Legales de la Publicidad y Marketing en diversas universidades e institutos como la U de Lima, la UPC, ESAN, la PUC, entre otros. Doctora, de extenderle una noble bienvenida y un enorme agradecimiento a nombre de Bill por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho Digital. Estamos muy felices que nos acompañe en este evento y estamos seguros de que será una sesión fructífera para cada uno de los participantes. Sin nada más que decir, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias, doctora. Ya, ahora sí, no podía encender el audio. Primero que nada, agradecer la invitación de B-Lawyer para ser parte de este diplomado y más aún para hablar de un tema que es de tanto interés para mí, particularmente en lo académico, en lo laboral y porque, bueno, estoy haciendo mi tesis sobre ese tema, así que todos los días respiro temas vinculados a la inteligencia artificial, aunque como ya les contaron, yo soy abogada de profesión, pero ya me dedico hace varios años a la intersección del derecho y la tecnología. Entonces, el enfoque obviamente que yo le voy a dar a la presentación es desde el punto de vista legal, pero sobre todo con una introducción que tiene que ver también con la parte técnica, porque sin la parte técnica no podemos entender cómo funciona la regulación de la tecnología y en este caso una tecnología que podría para algunos ser un poco complicada como la inteligencia artificial. Yo también quisiera, me encanta, yo también soy docente universitaria y creo que por aquí hay algunos alumnos míos también que se están sumando, que sea dinámico, que me puedan hacer preguntas. Yo estoy aquí a tres pantallas, entonces puedo ver si me escriben por el chat para hacerme alguna pregunta o si quieren levantar la mano tal vez para preguntar algo en particular. No tengo ningún problema y tengo aquí mi cronómetro también para el tiempo para no explayarme porque también tengo que ir a clase saliendo de aquí. Entonces, primero, la inteligencia artificial, tal vez nosotros la estamos observando como un fenómeno reciente, ¿no? Es decir, pues fines del 2022 es el boom de la inteligencia artificial, sobre todo con la aparición de ChatGPT. Pero es una tecnología que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Miren, los gérmenes de la inteligencia artificial eh, nacen incluso con la criptografía, nacen con Turing y la máquina de inteligencia que él creó y que se utilizó en la guerra. Y ha tenido poco a poco avances que han sido permitidos por el aumento de la fuerza, el poder computacional, la capacidad que hoy por hoy tienen las máquinas de procesar data, ¿no? En cantidades increíbles y el avance propio de la tecnología. Entonces, esto no es algo que ha aparecido de la nada ni que ha aparecido el año pasado. Es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y ya años atrás nosotros venimos usando inteligencia artificial en nuestros dispositivos móviles para la cámara en especial, en la utilización o la interacción con chatbots, ¿no? Eh, rudimentarios, inteligencia artificial rudimentaria, rústica, pero inteligencia artificial. em, Sino que hoy por hoy, pues ya con los grandes modelos de lenguaje, ya vemos de otra manera la inteligencia artificial, la vemos mucho más potente en nuestras vidas. Pero aquí les dejo
igual un resumen de la historia de la inteligencia artificial. Entonces, vamos con algunas definiciones que creo que son necesarias porque generan confusión en la gente. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Primero que nada, no existe una definición única de qué es inteligencia artificial. Incluso se habla de inteligencias artificiales. Pero se va moldeando algunas definiciones, yo creo que van a quedarse por un tiempo, ¿no? Podemos definir a la inteligencia artificial como un campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan replicar la inteligencia humana o que puedan replicar la forma de razonamiento humano y que para ello era muy importante que las máquinas pudieran empezar a comprender de una manera más orgánica el lenguaje humano, ¿no? Pero busca replicar los procesos mentales del ser humano para procesar información. Eso es lo que a grandes rasgos podríamos llamar inteligencia artificial. Un subconjunto de la inteligencia artificial es el llamado machine learning, que permite a las máquinas aprender de los datos existentes y mejorar esos datos para tomar decisiones o predicciones. Es decir, la inteligencia artificial se nutre de información que ya existe. Ojo, y eso no ha cambiado hasta ahora. La inteligencia artificial se nutre de información que ya existe. Y en base a esos datos, esa información que se le da como input, puede procesarla, analizarla, tal vez mejorarla y poder tomar decisiones o predicciones a partir de esa data. ¿Ok? Se usa ahora incluso la inteligencia artificial para el deporte, ¿no? Para predecir incluso resultados de partidos de fútbol, soccer, fútbol americano. Miren, lamentable el resultado que acabamos de presenciar, ¿no? De la selección peruana. Luego, el deep learning es una técnica de aprendizaje automático, ¿ya? Que utiliza capas de redes neuronales, es decir, que busca imitar la conexión de las neuronas del ser humano para el procesamiento de información. Y también en base a eso, poder tomar decisiones. Ese es el deep learning, ¿no? Deep learning. Y lo que estamos nosotros ahora presenciando, pues maravillados algunos, es la inteligencia artificial generativa, que crea contenido, ya sea escrito, visual y auditivo, con indicaciones o datos. Ahora bien, comprendan nuevamente, y esa idea, fuerza, quiero que se la lleven. La inteligencia artificial no crea como crea un ser humano que puede crear algo de la nada, de cero. O sea, obviamente un ser humano también se influencia de cosas que ha vivido, que ha visto, que ha escuchado, pero tiene la facultad de crear algo totalmente original. La inteligencia artificial crea a partir de data. Crea a partir de data. Sí puede crear algo derivado, digamos que si hablamos desde el punto de vista de derechos de autor, una obra derivada, pero crea nutriéndose de contenido existente. ¿Ok? Quiero que les quede eso bien claro porque es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Dentro de la inteligencia artificial generativa, ustedes seguramente han leído o van a leer que se habla de categorías, ¿no? Como modelo fundacional y modelo de lenguaje de gran tamaño o large language model, ¿no? En inglés. Y son, digamos, clasificaciones dentro de la inteligencia artificial generativa, ¿ya? Dentro de los modelos fundacionales está, por ejemplo, GPT, BERT, Cloud, Amazon Titan y Stable Diffusion, por ejemplo, ¿no? Que son estos modelos fundacionales, es decir, son digamos, el software base
que analizando texto y código permite el funcionamiento de estas inteligencias artificiales generativas, ¿no? Sí, queremos diferenciar, aunque hay gente que indistintamente habla de modelo fundacional y de grandes modelos de lenguaje. Los modelos fundacionales son modelos de machine learning que ya vimos, pero entrenados en un amplio espectro de datos, generalizados y sin etiquetar. Es decir, no son modelos creados ad hoc para algo en particular, como por ejemplo en el campo del derecho ya existían hace tiempo inteligencias artificiales que se dedicaban únicamente al análisis de jurisprudencia, por ejemplo. No, estos son modelos amplios de datos generalizados sin etiquetar y que pueden desarrollar distintas tareas, no solo una en particular, que era lo que habíamos estado acostumbrados, ¿no? Y utiliza modelos de patrones o relaciones aprendidos para predecir el siguiente elemento de una secuencia. ¿Ok? Por ejemplo, con la generación de imágenes, el modelo analiza la imagen y crea una versión de ella más nítida y definida, por ejemplo. O elementos que no están dentro de la imagen original, él los completa y los crea siguiendo una coherencia, ¿no? Ya hay muchas inteligencias que hacen eso. Hasta Photoshop ya incorporó una, Adobe, en fin. Igual con el texto, ¿no? El modelo predice la siguiente palabra de una cadena de texto en función de las palabras anteriores y su contexto. Y eso es también algo bien importante que marca la diferencia con estos modelos fundacionales, que aprende del contexto. Y los grandes modelos de lenguaje son una clase de modelos fundacionales, y ahí, por ejemplo, tenemos a GPT, que en realidad lo que son las siglas de Generative Pre-trained Transformer, que de OpenAI, AI, ¿no? Y este tipo de modelos de lenguaje se centran específicamente en tareas basadas en el lenguaje, como el resumen, la generación de texto, la clasificación, la conversación abierta. Cómo podemos interactuar con ChatGPT, con Bing, con Cloud, en fin, de ese tipo, ¿no? Y estos grandes modelos de lenguaje pueden considerar miles de millones de parámetros y tienen capacidad de generar contenido a partir de muy pocas entradas. Obviamente, mientras más información tú le des, mientras más contexto le des, mejor va a ser la respuesta de estos modelos de lenguaje. ¿Ok? Esto para que tengan un contexto. Y un tema muy importante es que recientemente ha sido esta semana, hace 3 o 4 días, que la OCDE ha actualizado su definición de sistema de inteligencia artificial, que yo creo que ahí ya se está alineando también con la definición de la Unión Europea y ya se está estableciendo por fin ya una definición más homogénea de inteligencia artificial o sistema de inteligencia artificial. Más aún siendo Perú un país que busca su adhesión plena a la OCDE, es importante conocer. Un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en máquinas que para objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de la entrada que recibe, los inputs, cómo generar salidas tales como predicciones, contenido, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. ¿Ya? Los distintos sistemas de inteligencia artificial varían en sus niveles de autonomía y adaptabilidad después de su implementación. Entonces, me parece importante esta definición, ¿no? Y que va, yo creo, marcar una línea, ¿no? En las legislaciones que posteriormente aparezcan. Y esa definición viene aparejada de un gráfico que lo he traído aquí porque me parece que es muy bueno para entender de manera simple cómo esto funciona. Tienes el contexto, que les digo que el contexto es importantísimo en el entrenamiento de una inteligencia artificial. Hay
un input de data que le dan. Pueden ser humanos, que es generalmente quienes determinan la data, o pueden ser máquinas, pero hasta ahora son mayoritariamente humanos, ¿no?, los que dan la data. Esta es procesada por el modelo de lenguaje o modelo de inteligencia artificial, que sea el caso, y saca un outcome o output con el texto, imagen, video o acción que le has pedido a la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, primero, no sé si tienen alguna pregunta, y segundo, evidenciar que hasta el momento, si ustedes se han podido dar cuenta, en el estadio que estamos al día de hoy, no, yo no sé mañana, como dice la canción, los robots ni la inteligencia artificial han tomado el control, ni hacen nada propiamente de manera totalmente autónoma. Siempre es programado, alimentado por un humano, por un humano. Determinadas sus funciones por un humano. Hasta el momento, ¿ok? Me avisan si tienen igual alguna pregunta. Entonces, en función a la inteligencia artificial, hay varios aspectos de debate. Unas son las cuestiones éticas, otras las cuestiones legales. Vamos a empezar con algunas cuestiones éticas de la inteligencia artificial. Y sí, Israel, siempre hay una intervención de un ser humano hasta ahora. No te digo que vaya a ser siempre así, pero hasta el momento no hay por qué hacer que cunde el pánico. Todavía el estadio en el que está la inteligencia artificial aún depende en gran medida del ser humano. ¿Ok? Depende todavía. Entonces, en cuanto a las cuestiones éticas, son discusiones que se tienen que llevar a cabo antes de la implementación de poner en producción una inteligencia artificial, porque son cosas que se tienen que evaluar desde el inicio. Y uno de los temas donde se evaluó más el tema ético fue cuando se abordó el tema de los automóviles autónomos. Ustedes saben que en Estados Unidos, especialmente, ya hay algunos vehículos que te pueden hacer hasta el servicio de taxi de manera autónoma, es decir, no hay un chofer, se manejan ellos solos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En unos entornos controlados, sí, ciertas vías, entiendo que en ciertos estados, ciertas vías se permite, pero ya está esa realidad. Y el solo hecho de determinar qué decisiones debe tomar un vehículo autónomo ante una situación, digamos, compleja, como imagínense como complejo es manejar, por ejemplo, en el Perú, que tienes que tener quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno sentido. Imagínense una máquina, ¿no? ¿Cómo va a tomar esas decisiones a las que incluso a los humanos nos cuesta muchísimo tomar una decisión correcta o que creemos correcta? Entonces les voy a poner un video y luego me gustaría conocer su opinión sobre este tema. Me confirman, por favor, por el chat si se escucha bien. This is a thought experiment. Let's say at some point in the not-so-distant future, you're barreling down the highway in your self-driving car, and you find yourself boxed in on all sides by other cars. Suddenly, a large, heavy object falls off the truck in front of you. Your car can't stop in time to avoid the collision, so it needs to make a decision. Go straight and hit the object, swerve left into an SUV, or swerve right into a motorcycle. Should it prioritize your safety by hitting the motorcycle, minimize danger to others by not swerving, even if it means hitting the large object and sacrificing your life? Or take the middle ground by hitting the SUV, which has a high passenger safety rating? So what should the self-driving car do? Solo por si alguno no maneja muy bien el inglés, aquí lo que está planteando es, si incluso para un humano es difícil una situación en la que inminentemente te vas a chocar con un camión y tienes que decidir, bueno, arriesgo mi propia vida, me choco, o doblo a la izquierda y me choco con un vehículo, o doblo a la derecha y me choco con una moto,
deben tener en cuenta, y esa es una decisión que tomas en fracción de segundos, que si el vehículo es un vehículo automatizado, con algoritmos, con inteligencia artificial, esas decisiones tienen que estar preestablecidas. Imagínense esta persona que tiene que programar al auto autónomo, tiene que tomar una decisión que ni siquiera nadie, yo creo que puede decir cuál es la correcta o la incorrecta, ¿no? Sigamos bien. If we were driving that boxed-in car in manual mode, whichever way we'd react would be understood as just that, a reaction, not a deliberate decision. It would be an instinctual, panicked move with no forethought or malice. But if a programmer were to instruct the car to make the same move, given conditions it may sense in the future, well, that looks more like premeditated homicide. Now, to be fair, self-driving cars are predicted to dramatically reduce traffic accidents and fatalities by removing human error from the driving equation. Plus, there may be all sorts of other benefits: eased road congestion, decreased harmful emissions, and minimized unproductive and stressful driving time. But accidents can and will still happen, and when they do, their outcomes may be determined months or years in advance by programmers or policymakers. And they'll have some difficult decisions to make. It's tempting to offer up general decision-making principles like minimize harm, but even that quickly leads to morally murky decisions. For example, let's say we have the same initial setup, but now there's a motorcyclist wearing a helmet to your left and another one without a helmet to your right. Which one should your robot car crash into? If you say the biker with the helmet because she's more likely to survive, then aren't you penalizing the responsible motorist? If instead you say the biker without the helmet because he's acting irresponsibly, then you've gone way beyond the initial design principle about minimizing harm, and the robot car is now meting out street justice. Y esto también me parece muy interesante, ¿no? Te plantean otro supuesto en el que inminentemente te vas a chocar, pero como el input del carro es minimizar el impacto y proteger, digamos, a sus pasajeros, tiene que decidir si choca contra la motociclista con moto o sin moto. Si choca con la que tiene casco, estás penalizando a alguien que es responsable. Y si chocas con las que no tiene, te estás volviendo una especie de Dios justiciero que mata a alguien solo porque es irresponsable. Entonces, miren la complejidad de esa toma de decisiones, ¿no? Por eso, uno de los principales temas regulatorios y éticos en función de la inteligencia artificial es en qué casos no se debe permitir la toma de decisiones totalmente autónoma por parte de una inteligencia artificial y debe mantenerse siempre la decisión humana, que puede ser en distintas instancias o en última ratio, ¿no? Por ejemplo, aquí, de repente, todo el trayecto, el control lo tiene la inteligencia artificial, pero este tipo de decisiones sí las tiene que tomar un humano, ¿ok? Entonces, esos son temas bien interesantes. No sé qué opinan ustedes. En un país de tránsito tan caótico como el Perú, puede parecer una muy buena idea esto, y a la vez no, para que vean esta dualidad que hay desde el punto de vista ético en la utilización de inteligencia artificial. O sea, es comodísimo pues que el carro se maneje solo, pero va a generar una serie de retos regulatorios y de cuestionamientos éticos. Por ejemplo, reto regulatorio. ¿Quién, en un caso como el planteado en el video, ante una muerte, quién tiene la responsabilidad? ¿El que programó la inteligencia artificial, el dueño del vehículo, o si esta inteligencia artificial va aprendiendo del uso de quien le entrenó? Jimena, esa es justamente la, la duda, ¿no? El reto regulatorio. ¿Quién tiene la responsabilidad ante una situación de este tipo, ¿no? Y va a depender mucho de saber qué tipo de inteligencia artificial es, conocer el algoritmo, que el algoritmo sea transparente y, por ejemplo, en el Perú no tenemos una ley de responsabilidad civil en estos casos. En Europa sí,
que está siendo reformada además por la evolución tan grande de la inteligencia artificial. Si esta decisión de chocar a sabiendas, premeditadamente, contra alguien para no arriesgar la vida del chofer, viene de fábrica, yo creo que ahí la responsabilidad es del fabricante programador, pero si también esto lo sabía el comprador y el que decide salir con ese tipo de vehículo, también podría ser del conductor, ¿no? Pero son retos que tenemos que analizar. Otro cuestionamiento ético con el que yo quería partir es el uso que estamos haciendo desde el lado legal de la inteligencia artificial, especialmente de ChatGPT, ¿ya? Desde que ChatGPT empezó pues, su furor, en muchos juzgados en la región empezaron a usar ChatGPT casi simplemente por ser cool, ¿no? Por ser cool, por usar lo que está en tendencia, y no bajo un análisis de qué manera me va a aportar la utilización de inteligencia artificial en este proceso. Y de una investigación que hice les traigo algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, que ya hemos tenido, ¿no? Una sentencia que ha utilizado inteligencia artificial, Juzgado Civil Transitorio San Juan de Miraflores. ¿Cómo se usó? Aquí ChatGPT, ¿no? Los criterios legales para fijar la pensión de alimentos están previstos en el Código Civil. Y en virtud de estos criterios e información brindada por la inteligencia artificial, la sentencia estableció que para determinar la cuantía de los alimentos que debe otorgar el padre al menor, deben considerarse los ingresos de ambos progenitores y los gastos, ¿no?, necesarios para la manutención. Luego de establecer el importe de los gastos de manutención, así como los ingresos del padre, con el auxilio de la inteligencia artificial, se aplicó una técnica de proporción matemática para establecer cuánto es el aporte que corresponde asumir a cada progenitor. Es decir, en este caso, este juez utilizó ChatGPT prácticamente como una calculadora. O sea, para que el ChatGPT le calcule el monto de la pensión en base a lo que ya dice la norma. Que lo mismo hubiera podido hacer con una calculadora. ¿Ya? Nivel de aporte, yo creo que nulo, ¿no? En Bolivia, aquí los jueces de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz usaron ChatGPT para dictar sentencia en contra de 3 periodistas que demandan la aplicación de la ley de imprenta, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron, no? Acá los jueces preguntaron a ChatGPT cuál es el interés público legítimo en caso de divulgación de fotos de una mujer, de partes de su cuerpo en redes sociales como Facebook, por medios de prensa y sin el consentimiento y autorización de esta. Prácticamente, pues, utilizando ChatGPT como si fuera una fuente del derecho, ¿no? Un oráculo, prácticamente, ¿no? Y el ChatGPT dio una respuesta, ¿no? Que ellos sí incorporan en la sentencia. Miren, está con un nivel de responsabilidad y de vulneración hasta el debido proceso en este caso. Aquí en México, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, en la audiencia en la cual se examinó el fallo de primera instancia del Tribunal Electoral, el magistrado Rodríguez Mondragón argumentó que dicho fallo debía ser revocado, pues no había incluido un análisis contextual del uso de la expresión "ya sabes quién", y por tanto había un vicio de falta de exhaustividad. Para ilustrar cómo podría motivarse un fallo, el magistrado afirmó que yo, por ejemplo, aquí en mi celular he estado haciendo consultas allí, ChatGPT, sí sabe quién es, ya sabes quién. Y la respuesta es que en el contexto político mexicano es el presidente. Y aquí les dejo incluso el video completo en YouTube de esta forma de argumentar, ¿no? En Colombia también, ¿no? Al resolver, el juez desarrolló ciertos argumentos de su decisión con ayuda de ChatGPT, atendiendo que la ley 2213 tiene por objeto la incorporación de las TIC en los procesos judiciales. Claro, siempre que aporten, pero aquí, bueno.
Y miren la pregunta que se le hizo a ChatGPT. ¿Menor autista está exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias? ¿Las acciones de tutela en estos casos se deben conceder? Exigir en estos casos la cuota moderadora en una barrera de acceso, ¿es una barrera de acceso al servicio de salud? ¿Quién es ChatGPT para dar un sustento de ese tipo en una sentencia que tiene que ver con un menor en estado de vulnerabilidad? Y lo último ha sido recientemente, este mes, en Brasil, se va a investigar a un juez por incorporar en una sentencia una jurisprudencia que obtuvo de ChatGPT y que es inventada. Inventada. ¿Por qué? Porque ChatGPT tiene algo que se llama alucinaciones, es decir, algo que tienen estos modelos de lenguaje es que prácticamente nunca te van a decir no sé. Me hace recordar a muchísima gente, ¿no? Si no saben, inventan. Yo misma hice la prueba, miren. Le puse a ChatGPT, ChatGPT 4, actúa como un abogado experto en protección al consumidor y hazme un resumen de la jurisprudencia más relevante del Indecopi relacionada a cargos automáticos a tarjetas de crédito por suscripciones. Y se explayó en 5 jurisprudencias. Le pregunto luego, ¿dónde puedo encontrar una de las resoluciones? Y me dice, lamento la confusión causada por mi respuesta anterior. Como soy un modelo de lenguaje con información actualizada hasta septiembre 2021, no puedo proporcionar un enlace directo a esa resolución. Mi respuesta anterior fue un ejemplo hipotético y no un caso real. Sí, Rubén, como en Estados Unidos también ha pasado, ya hay 2 casos de procesos a abogados litigantes que han incorporado también datos falsos o jurisprudencia falsa por usar ChatGPT. Y hay un reciente estudio donde se está evaluando el porcentaje de alucinación de cada modelo de lenguaje, ¿no? Y vemos que el más preciso hasta el momento es GPT-4, pero teniendo un porcentaje de alucinación que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero es un tema, por eso el uso ético de la inteligencia artificial, perdón, implica saber las limitaciones que tiene y que no se puede usar como una fuente del derecho en el caso de del sector legal. Lo puedes usar para fines específicos, para lluvias de ideas, para resumir tal vez algunos documentos, para darte algún esquema, pero es pidiéndole una respuesta y verificando las fuentes, verificando la información, porque si no, estamos pésimos y quedamos además de un uso cero ético, lógico. El problema, Jimena, no es la tecnología, es cómo se usa. Es cómo se usa. El tema es querer el facilismo de que la inteligencia artificial te responda todo y te responda de una manera, pues, que tú no verificas luego. Porque verificando la información no hay ningún problema. Perdón, se me fue a casa. Ya, listo. Vamos ahora a las cuestiones legales. Veo acá una pregunta, y en el caso de ChatGPT hay personas que lo han usado, por ejemplo, para crear el nombre de su empresa o hasta para escribir libros. Propiedad intelectual vamos a ver todavía en un momento, pero sí lo he traído para conversar sobre el tema. Entonces vamos ya a algunas cuestiones legales, ¿no? Las principales preocupaciones, no digo las únicas, ojo, las principales preocupaciones legales en el uso de inteligencia artificial por el momento son el deepfake, ¿no? Que vamos a hablar del deepfake, los problemas que también trae a la privacidad, potenciales situaciones de discriminación. Junto con el deepfake viene de la mano problemas con el derecho de imagen, perfilamiento de ciudadanos, de clientes, que tiene que ver con el derecho a la privacidad también, y los derechos de autor. Bien, son
algunos de las principales preocupaciones legales que yo veo que hay por ahora en torno a la inteligencia artificial. Vamos a ver algunos temas vinculados a discriminación y privacidad. Primero hay que tener en cuenta que el entrenamiento de la inteligencia artificial tiene un proceso, ¿no? Y en cada punto de estos procesos hay captación y tratamiento de datos. ¿Ya? Está el entrenamiento. Para entrenar, ya les dije, a la inteligencia artificial tienes que nutrirla de miles de millones de datos, entre ellos datos personales a montones, que las discusiones de fondo están en que nosotros los ciudadanos no tenemos idea de que nuestros datos están alimentando a la inteligencia artificial, ni qué usos se le va a dar a esos datos personales, ¿no? Luego hay un periodo de validación, donde también hay uso de datos personales, en el despliegue ya del modelo de lenguaje, en la explotación, en la retirada. En la explotación incluso, en función a los datos hay inferencias, hay toma de decisiones y hay evolución de esos datos, es decir, cuando la inteligencia logra aprender de esos datos y adoptar otras decisiones o generar nueva información. Y las personas podemos terminar siendo afectados en nuestros derechos fundamentales por decisiones automatizadas o inferencias que hacen las inteligencias artificiales en función de nuestros datos. ¿Ok? O sea, no solo el tema de la utilización de datos personales tiene que ver con la captación, con las formas de tratamiento no autorizadas ni informadas, sino también porque podemos terminar siendo perjudicados en nuestros derechos fundamentales por tomas de decisiones automatizadas en base a datos personales, como pueden ser características personales. Y hay que tener en cuenta que hay algo presente en la inteligencia artificial, y es que la inteligencia artificial no es neutra. Hay muchos que dicen, no, vamos a utilizar inteligencia artificial para evitar el error humano. Pero la inteligencia artificial no es neutra, está impregnada de los sesgos que los programadores tienen. Está impregnada de los sesgos que la data que se le da para alimentarla tiene. Y por tanto puede terminar tomando decisiones sesgadas o discriminatorias. Y este sesgo algorítmico, que se le llama así sesgo algorítmico, se da cuando el aprendizaje de la inteligencia artificial se da sesgado, porque los programadores ya lo tienen. Por eso siempre se recomienda que en los equipos programadores de este tipo de inteligencia artificial haya pluralidad, haya diversidad, ¿no? Para tratar de mitigar estos sesgos. También se puede nutrir a la inteligencia artificial con datos incorrectos, que terminan en decisiones, y es lo que muchas veces pasa con GPT. Como se nutre de información que está en Internet hay muchísimas cosas falsas, fake news, inexactitudes, y eso es lo que te devuelve. Y también se puede dar el sesgo por ejemplos de datos incompletos, ¿no? Sin contexto, que pueden terminar también en decisiones sesgadas y discriminatorias, ¿no? Por ejemplo, aquí, y les dejo una investigación exhaustiva que hizo The Guardian, el medio de comunicación, de los algoritmos de Facebook e Instagram. ¿Y qué detectó? Que los algoritmos de Facebook e Instagram, específicamente los relacionados a material inapropiado, que se da de baja, ¿no? Material inapropiado, inadecuado, que va en contra de sus términos y condiciones, perjudica especialmente a las mujeres y a emprendimientos de mujeres. ¿De qué manera? En un porcentaje altísimo, este algoritmo siempre considera que una fotografía que tiene mucha piel expuesta de una mujer es inapropiada por pornográfica y debe ser dada de baja.
contrariamente, y además influye en el nivel de llegada de ese post. En cambio, fotos de hombres prácticamente o totalmente con el torso desnudo no son reportadas como contenido inapropiado por el algoritmo y tienen un alcance muchísimo mayor. ¿Ya? Por eso los emprendimientos, por ejemplo, de mujeres que tienen que ver con ropa, lencería, se ven altamente perjudicados por estos algoritmos, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, hay sesgos. Otro tema, yo les recomiendo que busquen, hay un caso emblemático que es el caso en Estados Unidos, el caso State versus Loomis. ¿Qué pasó aquí? La justicia de Wisconsin ya utilizaba un software llamado Compass. Compass, lo voy a poner acá. Compass. Este software lo que hacía era recomendar al juez una pena en función de la peligrosidad del acusado, del sentenciado. Y aquí este señor Loomis cuestionó la pena que el juez le dio, de 6 años, me parece, ayudado por esta inteligencia artificial, habiendo él incluso declarado culpable, y al cuestionar esta pena, se abrió la oportunidad de que se analice este sistema Compass. Y se evidenció que en todos los casos, siempre este software recomendaba una pena mayor a personas afrodescendientes o latinas que incluso habían cometido delitos menos graves que una persona blanca, a las que siempre les recomendaba una pena menor. Porque ya ustedes estarán sacando sus conclusiones. Claro, de un análisis descontextualizado y totalmente frío, por ejemplo, de un análisis de el origen étnico o racial de la población carcelaria, infirió que las personas afrodescendientes siempre son más peligrosas. O incluso por el mismo sesgo que podían tener los programadores, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es serio y es un tema que ya ha visto en casos, ¿no? Como hemos visto aquí. Y esto nos lleva a nuestro país, que ya muchas municipalidades alegremente han anunciado que se hará monitoreo a través de las cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial de reconocimiento facial. ¿Ya? Entonces, vayan sacando sus conclusiones de qué se puede esperar de intervenciones, incluso de serenos, de fiscalizadores de las municipalidades, en base a simplemente criterios de reconocimiento facial que ni siquiera explican cuál, porque tenemos un grave problema de falta de transparencia de algoritmos utilizados por el Estado y por entidades de todos los niveles del Estado. Imagínense, si ya en un momento en el país, en Larcomar, no sé si ustedes se acuerdan, intervinieron unos chicos en bicicleta, los trataron como delincuentes, pensando que eran ladrones por su apariencia y solo eran ciclistas, imagínense lo que pasaría, ¿no? Y yo les cuento, en el proyecto de ley europeo de inteligencia artificial, que está ya en su fase final, veremos a continuación, se señala expresamente que el uso de sistemas de inteligencia artificial para identificación biométrica remota, es decir, reconocimiento facial biométrico con inteligencia artificial y en tiempo real, en espacios públicos, invade especialmente los derechos y las libertades de las personas afectadas y puede, incluso a la vida privada de una gran parte de la población, provocar la sensación de estar bajo una vigilancia constante
otorgar a las partes que implementaron los sistemas de identificación biométrica en espacios de acceso público una posición de poder incontrolable y disuadir indirectamente a los ciudadanos a ejercer su libertad de reunión y otros derechos fundamentales esenciales para el Estado de Derecho. Por eso, en este proyecto de la Unión Europea está prohibido ese tipo de monitoreo biométrico o barrido biométrico en tiempo real. Entonces, las imprecisiones técnicas de los sistemas de inteligencia artificial destinados a esta identificación remota con biometría, pues puede dar lugares a sesgos, ¿no? Y tener consecuencias discriminatorias. Y por eso se ha prohibido, se ha recomendado prohibir. Y que esto solo se pueda dar cuando hay una autorización judicial previa. Es decir, no una decisión de un gobierno local de turno, sino que haya una autorización judicial para, en un momento determinado, hacer este barrido biométrico. Y en Italia ya ha habido un tema, ¿no? Los sistemas de reconocimiento facial que utilizan datos biométricos no estarán permitidos en Italia hasta que se adopte una ley específica, o al menos hasta fines del próximo año. ¿Se dan cuenta? Existe obviamente una excepción cuando dichas tecnologías juegan un papel en la investigación judicial, ¿no? Pero previa coordinación o aprobación judicial expresa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ya se ha pronunciado sobre esto en el caso llamado Glucking versus Rusia. ¿Qué pasó aquí? Trata sobre la condena administrativa injustificada de un manifestante pacífico y el uso de tecnología de reconocimiento facial intrusiva, como los barridos biométricos, en este procedimiento de infracción administrativa, ¿no? Esta persona, que es Nikolai, y lo demás no lo puedo pronunciar, fue arrestado en Moscú después de montar una protesta pacífica en solitario por el caso Konstantin Kotov. De acuerdo con la víctima, la policía utilizó videos y fotografías de su protesta en redes sociales, en conjunto con imágenes del sistema de videovigilancia del metro de Moscú, para identificarlo y arrestarlo por llevar a cabo una protesta pacífica. Aquí el gobierno ruso aseguró que Glucking violó una disposición que obliga a quienes protestan a notificar previamente a las autoridades. Ojo, era uno, por lo que fue sentenciado por una ofensa administrativa y multado, ¿no? El caso fue apelado a la Corte de la Ciudad, sostuvo en la sentencia y aseguró que la naturaleza pacífica de la propuesta era irrelevante y que la evidencia fue recolectada de manera legal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cambio, consideró que el uso de esta tecnología violó el derecho del demandante a la privacidad y a la libertad de expresión, y señaló que el uso de tecnología de reconocimiento facial en procedimientos de infracción administrativa puede tener un efecto disuasorio a los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Entonces, ¿por qué? Pues nadie se va a animar a querer salir incluso pacíficamente, cuando saben que lo están monitoreando por todos lados. Entonces, ese es un caso también, yo creo, de relevancia. Ahora, respecto a la otra preocupación, que era el deepfake, les decía, ¿no? Y el derecho de imagen. Entonces, para los que no estén familiarizados, los deepfakes son una forma de manipulación de medios digitales que utilizan la inteligencia artificial, específicamente redes neuronales, que es al final deep learning, para crear, editar o modificar contenido de video o audio. Entonces, deepfake es como un video o audio falso que parece muy real. Y los deepfakes pueden hacer que parezca que una persona está diciendo o haciendo algo que en realidad nunca ha dicho, ¿no? Se crean especies de avatares altamente realistas que tienen malos usos tremendos, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que muchos de ustedes vieron esta imagen hace un tiempo y seguro pues ya estaban elogiando el flow del Papa Francisco, rebotó en medios de comunicación, muchísimos, y pasadas las horas recién se dieron cuenta que era una imagen creada con inteligencia artificial y que el Papa Francisco nunca usó esa casaca.
Pero ¿cuáles son los problemas que están detrás? ¿No? Por ejemplo, ahora, el 96% de las imágenes de inteligencia artificial son pornografía no consentida. Es decir, toman el rostro de una mujer y lo ponen en el cuerpo de una actriz pornográfica o alguien que ha posado desnuda en algún momento y generan pornografía falsa, artificial, pero que obviamente genera el mismo impacto negativo en la víctima, ¿no? La pornovenganza ahora no necesita de que exista material pornográfico real, sino que este material se puede crear artificialmente. Y nos encontramos también ante el caso de que se está creando incluso ahora con inteligencia artificial material de pornografía infantil. Se está creando material de pornografía infantil. Y me imagino que muchos habrán visto en las noticias la situación que ocurrió en el Colegio St. George, con las imágenes de compañeras mujeres que fueron modificadas con inteligencia artificial para que parezcan desnudas en imágenes y poderlas comercializar. Ahora, ¿qué problema tenemos con esto en el Perú? Primero que el deepfake, ya ustedes podrán visualizar, tiene utilizaciones para fraude informático, suplantación de identidad. Imagínense, la voz también se puede hacer deepfake. Lo vamos a ver a continuación. La imagen tiene este potencial para la pornovenganza, para robo de imagen para fines hasta publicitarios, ya ha pasado, pornografía infantil. ¿Y qué problema, les digo, tenemos aquí en el Perú? En el Perú, el tipo penal de pornografía infantil, por ejemplo, no define qué es pornografía infantil. No define qué es. Entonces nos tenemos que dirigir al Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest sí da unas pautas de qué se debe considerar pornografía infantil. Y una de esas pautas es el material realista generado digitalmente donde aparezca un menor, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales con un adulto o en acciones sexualmente sugestivas. Pero ¿qué pasó? El Perú, cuando ratificó el Convenio de Budapest, realizó una reserva y justo dijo, yo no voy a incorporar en mi normativa interna a esta modalidad de material creado digitalmente, por más realista que sea, como pornografía infantil. Entonces, en el momento en el Perú no hay cómo hacerle frente a ese tipo de material, más allá de hablar de un uso indebido de imagen o una difamación, no podemos denunciar por pornografía infantil, por esa limitación. Es por eso que la congresista Sigrid Bazán ha presentado un proyecto de ley que justo modifica varios artículos del Código Penal para incorporar la posibilidad de que también se incorpore dentro de el alcance de pornografía infantil y de difusión de imágenes íntimas a las generadas con inteligencia artificial. Como ven aquí, ¿no? Dice, sean reales, simulados o generados a partir de cualquier medio tecnológico. ¿Ok? Porque en este momento hay un vacío legal ahí. Y no un vacío porque sí, sino por la decisión de hacer una reserva específica al momento de ratificar Budapest, sin esta visión de lo que se nos venía con la inteligencia artificial. Incluso también violación a la intimidad sexual, se está incorporando también esta posibilidad. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver lo que una compañera suya preguntaba, el tema de derechos de autor. En la normativa peruana, así como en prácticamente toda la normativa en el mundo, la protección de derechos de autor recae sobre las obras del ingenio y del ingenio humano, que puede ser en el ámbito literario, artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión. Entonces, si habla de creaciones del ingenio humano, por eso
los animales no tienen derechos de autor, y en principio uno tendería a decir que la inteligencia artificial tampoco, ¿no? Pero ¿quién tendría el derecho de autor? ¿Quién entrena la inteligencia artificial? ¿O de plano, nada que se haga utilizando inteligencia artificial va a ser objeto de derechos de autor? Bueno, el software, ¿no? Sí, pero ese es el gran debate que hay hoy por hoy en el mundo. No hay una respuesta todavía zanjada, pero sí una serie de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un audio y ustedes seguro me dicen por el chat si reconocen el trend o el meme. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba. ¿Reconocen este audio que está por todo Instagram, por todo TikTok? Bueno, esa voz es de un cantante llamado Eladio Carrión, pero él nunca cantó esto que escuchan. Esto de aquí. Le dije que la de chambear me la sé. Me dijo de de aquí, una huevón si no nunca lo cantó Eladio Carrión. Fue creado por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo ha respondido Eladio Carrión a esto? Bueno, he visto que en un concierto incluso ya ahora él canta esto por lo que le ha parecido simpático. Pero tenemos el otro lado de la moneda. Esto de aquí. Perdón, que está muy buena, está muy buena. Bueno, primero cantaba Justin Bieber, luego Bad Bunny. Y Bad Bunny está furiosísimo por todos lados, mandando ya saben dónde a sus fans, tocando todas las puertas, porque le debe pues chocar que a la gente le haya gustado tanto una canción con su voz, pero que él nunca cantó. Y aquí el tema incluso es más complejo, porque aquí la autoría de la letra es de una persona, un chileno, que está detrás de la cuenta Flow GPT. Él ha compuesto esa canción, pero para performarla ha utilizado en primer momento la voz de Justin Bieber y luego, la mejor parte, Bad Bunny. Entonces, aquí Bad Bunny no puede hablar de un plagio, ¿no? Que plagio no ha habido, dado que la composición es de otra persona. Sí puede hablar de un uso indebido de su dato personal voz, por ejemplo. Un uso indebido de su voz. Y aquí también se da un fenómeno que nunca creo que se ha visto antes. Porque normalmente lo que ocurre es que al autor le quitan el derecho moral, es decir, no le atribuyen la obra y se la atribuye a un tercero. Ese es el típico plagio, ¿no? El real autor lo puentea y nunca lo menciona y se atribuye la autoría a otra. Aquí es al revés. Bad Bunny no quiere que se le vincule o relacione con esta persona. Entonces, aquí hay un tema bien complejo, ¿no? Ahora, ¿se puede decir que se ha usado tal cual la voz de Bad Bunny? Tal vez no, habría que ver cómo se alimentó esa inteligencia artificial. ¿Qué hubiera pasado si nos conseguimos al mejor imitador de Bad Bunny y lo ponemos a cantar esta misma canción? Ahí se abre el debate. Carla nos pregunta, también he visto comerciales en donde usan la voz de personajes reconocidos del periodismo, fallecidos. Por ejemplo, Mi Banco, ¿no? Con Martínez Morosini. Mira, ¿es viable legalmente? Pregunta.
todo va a depender, como tú bien adelantas ahí, de si los herederos han dado la autorización. Si no han dado la autorización, hay un problema. Pero si la han dado, sí se puede. Si la han dado, sí se puede usar. Ahora, otro es el tema ético en el que yo me he enfrascado muchas veces en discusiones éticas de si es pertinente o no, o es ético o no, traer de la muerte a alguien para que diga lo que a un tercero le da la gana de que diga. Es ético. Eso ya no es tanto un tema legal, sino ético, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy muy fan del cine y demás, a mí no me gusta que revivan a actores muertos con la inteligencia artificial. Hasta el rejuvenecimiento me chirria un poco, pero que los revivan para hacer un capítulo entero, una película entera, éticamente no me va, no me va. Pero, bueno, hasta donde vamos, con la autorización de la familia se podría hacer. ¿Okay? Pero aquí hay todo un tema. Pero claro, Pedro Suárez Vértiz, él está vivo y lo puede autorizar porque él mismo puede autorizar el uso de sus datos personales, por supuesto que sí, y darle todo el material necesario. Ahorita nomás, los Beatles han sacado una nueva canción con la voz de John Lennon, remasterizada obviamente con inteligencia artificial y separando la voz del piano y mil cosas. Entonces, aquí se tiene que partir del consentimiento. Y miren, lo que tenemos es que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se vienen presentando varias acciones legales que cuestionan el tema de la inteligencia, de los derechos de autor por parte de inteligencia artificial y de actores y escritores que están denunciando a OpenAI porque se está usando sus obras como alimento, como input de ChatGPT sin su consentimiento y sin una retribución justa. Ojo. Pero aquí, en un primer pronunciamiento, en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, señaló que las obras creadas con la ayuda de inteligencia artificial sí podían ser susceptibles de derechos de autor siempre que el trabajo implique suficiente autoría humana, es decir, que el porcentaje humano sea el preponderante. Pero luego el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para Columbia estuvo de acuerdo con la decisión de la Oficina de Derechos de Autor de negar un registro de derechos de autor al científico informático Steven Thaler, quien argumentó que una obra de arte bidimensional creada por su programa de IA debería ser elegible para protección. La principal conclusión es que las obras de arte creadas por inteligencia artificial no son elegibles para la protección de derechos de autor porque carecen de autoría humana. Entonces, ese es el criterio central, ¿no? Al no haber una autoría humana, no podría ser elegible para protección de derechos de autor. Hasta ahí va. Ahora, podría generarse, sí, y es lo que se discute, un régimen especial para tal vez obras derivadas creadas con inteligencia artificial o algún modelo ad hoc intermedio, ¿no? Pero todo hace indicar que se va a mantener un poco esa línea, ¿no? De que no va a haber un reconocimiento pleno del derecho de autor a este tipo de obras. Ahora, veamos ya para terminar la regulación nacional. Aquí en el 2020 se aprobó el llamado Marco de Confianza Digital. Y ahí se señalaba que las entidades públicas y organizaciones del sector privado promueven y aseguran el uso ético de tecnologías digitales, el uso intensivo de datos como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, ahí está, ciencia de datos, analítica y procesamiento de grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Entonces, hablaba ya de la promoción del uso de la inteligencia artificial. Y este año, hace unos meses, se aprobó la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. ¿Cuál es el objeto de la ley? Promover el uso de la inteligencia artificial en el marco del Proceso Nacional de Transformación Digital. Esto me parece importante, privilegiando a la persona
y el respeto de los derechos humanos con el fin de fomentar el desarrollo económico y social del país. Es decir, por delante siempre los derechos humanos. Y se declara además de interés nacional la promoción del talento digital, es decir, generación de capacidades para sacar provecho de la inteligencia artificial. Y especialmente en temas como educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, ¿no? Y tal vez lo único relevante de esta norma, que es bastante declarativa, son los principios, ¿no? Habla de estándares de seguridad basados en riesgos, es decir, que es también hacia donde va el modelo europeo. Antes hay que hacer un análisis de riesgos, del impacto que va a tener esa inteligencia artificial, para poder establecer estándares que puedan mitigar esos riesgos. Habla también del impulso de una sociedad digital, el enfoque de pluralidad de participantes, es decir, que en toda iniciativa vinculada a tecnología, y en este caso particular, inteligencia artificial, participe sector público, sector privado, academia, sociedad civil, mínimamente. Jimena dice, bajo este criterio de que la IA no está protegida por derechos de autor, si uso ChatGPT para crear un libro, la autoría del libro sería mía. A ver, los productos de inteligencia artificial no tienen una protección de derechos de autor todavía. Ahora, en el caso, si tú haces un libro con ChatGPT, lo único que has hecho en realidad es crear un prompt en base al cual ChatGPT ha redactado un libro. O sea, en realidad tu única autoría per se sería el prompt. Eso es lo que tú has creado, el prompt. Y ChatGPT ha redactado el libro. Entonces, si tú analizas, que siempre hay que analizar los términos y condiciones de ChatGPT, te vas a dar cuenta que en el caso que haya alguna autoría reconocida, la estás compartiendo con ChatGPT, con OpenAI en todo caso. El desarrollo ético para una inteligencia artificial responsable, que eso sí me parece relevante que se diga, más no se detallan qué estándares éticos, y la privacidad, es decir, la protección de datos personales en cualquier desarrollo de inteligencia artificial. Se establece a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como la autoridad competente en esta materia. Y ojo, también existen otros proyectos de ley que están ahí en el Congreso vinculados a inteligencia artificial y muchos de ellos que me parece que no tienen mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, ley de reforma constitucional, miren, de reforma constitucional que establece el uso de la inteligencia artificial como una de las atribuciones del Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público necesita que se modifique la Constitución para adoptar una tecnología. Yo creo que con una circular interna es más que suficiente, ¿no? Pero aquí proponen modificar la Constitución, imagínense. Ley de reforma constitucional, otra, que establece el uso de la inteligencia artificial como uno de los principios de la administración de justicia. Y se dice que son principios y derechos de la función jurisdiccional el uso de la inteligencia artificial para la resolución de casos judiciales y para las acciones de mero trámite. Se necesita modificar la Constitución una vez más para que el Poder Judicial adopte una tecnología, y peor aún, es el uso de una tecnología un principio del derecho y de la función jurisdiccional. Me parece que hay, como vemos, una concepción equivocada, ¿no?, del uso de la tecnología. Este es el mismo. Y ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en el sistema de transporte terrestre del país. Bueno,
Igual la mera promoción, digamos que no ayuda a nada. Ya estamos de normas declarativas, yo creo que ya tenemos bastante, ¿no? Y finalmente, las funciones que se le da a la entidad competente, a la Secretaría de Gobierno Digital, es el desarrollo de la inteligencia artificial y su adopción como herramienta, la creación y fortalecimiento de infraestructura digital, el desarrollo de una infraestructura de datos, la adopción de lineamientos éticos para el uso de la IA y la creación de un ecosistema de colaboración en el uso de IA. Esta norma está pronta a reglamentarse. Yo participé en una de las mesas de trabajo, una de las reuniones que hubo de la reglamentación. Pero como ven, esta norma no aborda ninguna de las preocupaciones más grandes ahora en torno a inteligencia artificial. Por lo tanto, el reglamento tampoco es que tenga demasiado margen de acción teniendo en cuenta la ley. Y bueno, tampoco es que yo diga, hay que apresurarnos a sacar normativa y allá, salvo temas concretos como lo de pornografía infantil, pornovenganza y demás con deepfake. ¿Por qué? Porque ni siquiera Europa eh, aún ha terminado su proceso legislativo de la inteligencia artificial. Ahorita les pongo en qué etapa está. Está en esta etapa. Ahorita se los pongo con... En esta etapa está del triálogo, ¿no? Ya en el Parlamento se aprobó, ahora está en la etapa final, ¿no? Pero todavía no hay una claridad de cuál va a ser la normativa europea finalmente sobre inteligencia artificial y se está en paralelo empezando a negociar un acuerdo internacional sobre la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser la real salida, porque la inteligencia artificial no es un fenómeno nacional. Aquí las soluciones, yo creo, para las problemáticas deben ser globales. Y sé que el Perú ya está participando en estas negociaciones que está liderando el Consejo de Europa. ¿Y cuál es el enfoque de la regulación europea sobre inteligencia artificial? Es un enfoque de riesgos. Se clasifica el uso de inteligencia artificial por sectores, desde riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo mínimo. Y las utilizaciones que se consideran de riesgo inaceptable van a ser prácticas prohibidas. Las de alto riesgo van a tener una regulación específica. Para las de riesgo limitado, la transparencia, por ejemplo, una de las cosas que se establece es que todo material generado por inteligencia artificial tenga un etiquetado que haga ver al que consume ese producto, esa obra, lo que sea, que ha sido generada por inteligencia artificial, las imágenes, los videos, audios, todo. Y las de mínimo riesgo, como pueden ser chatbots y demás, no van a tener ninguna obligación. Entonces, ese es un poco el esquema de la normativa europea. Obviamente tiene muchísimos aspectos, pero nos demoraríamos toda una jornada completa analizando solo el proyecto de ley europeo sobre inteligencia artificial. Pero bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta que los pueda ayudar. Jimena nos dice, entonces Bad Bunny debería denunciar o al chico. Y yo creo que el principal responsable aquí, porque te aseguro que los términos y condiciones de la inteligencia artificial que usó el chico, es exonerarse de responsabilidad. El principal es Flow GPT, es el chico que está, el chileno detrás de Flow GPT. Pero básicamente por uso de dato personal voz. El uso del dato personal voz. Porque la autoría de la canción es del chico chileno.
pero sí ha habido un mal uso del dato personal voz de Bad Bunny e incluso de su imagen, porque creo que en el video que lanzó con la canción aparece Bad Bunny, ¿no? Y su nombre tal vez como marca, ¿no? Podría ser. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, qué bueno que haya sido de su agrado la ponencia y que les haya quedado claro. En todo caso, tienen aquí mis datos por cualquier tema. Evelyn dice, en conclusión, existen muchos desafíos legales relacionados con la implementación. Sí, sí, sí. Lamentablemente hay más preguntas que respuestas todavía, ¿no? O sea, yo les puedo decir que tengo claro cuáles son los aspectos hasta ahora que hay que regular, ¿ya? Ahora, vamos a tener que ver no solo el tema de regulación, sino de fiscalización, porque de nada sirve regular algo que no estás en capacidad de fiscalizar, y lamentablemente en países como el nuestro todavía no se han generado suficientes capacidades como para, perdón, como para, yo creo que el Estado incluso pueda fiscalizar el uso inadecuado de inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos problemas. Por eso, a lo que se apunta, sobre todo países como el nuestro, es a que la regulación vaya dirigida a los modelos fundacionales, porque si ustedes se dan cuenta, la centena de soluciones de inteligencia artificial que están disponibles ahora, incluso de manera gratuita, se basan en la API de modelos fundacionales. Es decir, se montan sobre estos modelos fundacionales. Es decir, regulando correctamente a los modelos fundacionales y prohibiéndole ciertas cosas o estableciéndole ciertos estándares, vas a tener regulado todo. O gran parte de las soluciones de inteligencia artificial en el mercado. O sea, yo también estoy en contra de la sobreregulación o de querer regular la tecnología porque sí. Yo también estoy en contra, pero yo creo que hay casos donde no podemos tapar el sol con un dedo y hay hasta un consenso de abogados y de estudiosos del tema de inteligencia artificial que hay muchos puntos que sí se tienen que regular. Y ojo, yo considero maravillosa la inteligencia artificial. Yo ya he creado un GPT personalizado, me encanta, pero debo reconocer que tiene riesgos detrás que se deben regular, que se deben mitigar, sin meter miedo de la inteligencia artificial porque sí, no se debe meter miedo. Eso es básicamente lo que yo pienso. Listo, les decía, acá están, le dejo también igual por el chat mi correo electrónico por cualquier duda, consulta que puedan tener para servirles. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias por la ponencia, ha sido una excelente ponencia, gracias por responder con gran lucidez, con gran precisión las inquietudes de muchos de los participantes. Gracias por compartir su tiempo con nosotros y esperamos seguir contando con usted en futuros eventos académicos, doctora. Muchísimas gracias Claro que y que sí. tenga una excelente noche.